Buenas tardes, mi nombre es Josué. Hoy les hablaré de dos temas de importancia en lo que es la biología forense, como lo es la tricología forense y fibras. Primeramente hablaremos sobre la tricología forense. La tricología forense es una rama de la biología forense que se basa principalmente en el estudio de pelos y cabellos encontrados en una escena del crimen. Esto se hace con el fin de encontrar un posible sospechoso o culpable de haber cometido algún crimen. Se hace el estudio de lo que son pelos o cabellos encontrados en lo que es la escena del crimen. Hay dos diferencias entre lo que es pelo y entre lo que es un elemento piloso. El pelo se diferencia principalmente por ser proveniente de animales. Tenemos la errónea idea muchas veces de que cuando se llama pelo pensamos que son los del cuerpo humano. Sin embargo, lo que es el pelo es proveniente únicamente de lo que son animales. Por otra parte, el elemento piloso se basa principalmente en lo que son los obtenidos a partir del cuerpo humano. Dice que por ende los elementos pilosos se diferencian del pelo, ya que estos son de origen humano y el pelo es de origen animal. Encontramos ahora lo que es la estructura de un elemento piloso. El elemento piloso se compone principalmente por una corteza, por una médula y por una cutícula. Encontramos lo que es la importancia de la tricología en las ciencias forenses. La tricología en las ciencias forenses es de suma importancia, ya que con esta se ayuda a tal vez con el encontrar elementos pilosos o pelos en escena, se logra recrear una escena del crimen o tratar de encontrar un posible culpable a lo que haya sucedido en ese lugar. Eh, para un correcto levantamiento de lo que son elementos pilosos se necesita de equipo y materiales. Para lo que es el levantamiento se necesita utilizar unas pinzas con punta de goma, se necesita una linterna que preferiblemente sea con luz blanca y se necesitan sobres de papel para realizar el correcto levantamiento. Por otra parte, encontramos también los elementos necesarios, el equipo necesario para poder no contaminar el área donde se va a hacer la recolección, como lo es el utilizar una gabacha, el utilizar guantes, el utilizar un cubrebocas, el utilizar un gorro, anteojos de seguridad y unos cubrezapatos para no contaminar nada en el área donde se va a hacer la recolección. Tenemos dos tipos tenemos lo que son las muestras cuestionadas o dubitadas, que las muestras dubitadas se basa principalmente en aquellas muestras biológicas de origen desconocido que quedan pendientes de identificación, es decir, todas aquellas muestras que se recolectan que no se tiene con certeza de dónde provienen o de quién provienen. Por otra parte, tenemos las muestras patrón. Las muestras patrón son aquellas muestras de las que sí se tiene conocimiento de dónde vienen y se utilizan para la comparación con muestras como las anteriores mencionadas que no se sabe de dónde provienen. Entonces la muestra patrón se utiliza principalmente para una comparación entre muestras para determinar si es de una misma persona o de un mismo animal o una comparación así. Tenemos tipos de resultados en análisis tricológicos. Tenemos el descarte, que el descarte se basa principalmente en la comparación de dos elementos para ver si concuerdan microscópicamente si concuerdan su estructura, pero en el descarte se hace esto para ver si concuerda o no la estructura que tiene un elemento piloso. Tenemos el no conclusivo, que esto ocurre cuando algunas características macro y microscópicas se comparten tanto en el elemento piloso cuestionado como en el patrón tricológico. Es decir, se comparten algunas características, pero no se logra por completo una concordancia entre en similitudes en lo que es su estructura. Y por último tenemos los indiferenciados, que esto ocurre cuando los dos elementos comparados comparten las mismas características y el mismo patrón. Tenemos los tipos de análisis de ADN en la tricología. Tenemos el nuclear y el mitocondrial. El nuclear se basa principalmente dice, para la técnica de ADN nuclear se requiere que los elementos pilosos cuestionados contengan las células epiteliales, lo que habían descrito anteriormente, que se encuentran en fase catágena y en fase anágena. Y para lo que es el mitocondrial, se requiere que el elemento piloso tenga como mínimo una longitud de 2 centímetros. Este tipo de análisis se realiza en aquellos elementos pilosos que contienen un pigmento y se encuentran en fase telógena. Dentro de ese se obtiene el genoma mitocondrial. Recomendaciones para evitar una contaminación y prevenir las pérdidas de evidencias en lo que es la recolección de elementos pilosos.
Se debe utilizar todo el equipo personal adecuado y los instrumentos necesarios para lograr una recolección satisfactoria sin que se vean afectadas las muestras que se van a tomar. Por otra parte, los elementos pilosos se deben separar de acuerdo al lugar que se encontraron y no mezclarlos, ya que pueden venir de diferente parte, de diferentes muestras tomadas de diferentes objetos o lugares. Y por último, se deben seguir todos los pasos y restringir el área de búsqueda, ya que esto puede evitar las posibles contaminaciones exteriores que se puedan meter elementos patógenos de afuera, entonces que puedan contaminar el área. Y en el caso de que se encuentren evidencias en lugares muy exteriores, se deberá de tener importancia y resguardar las inclemencias del tiempo. Ahora nos encontramos con la parte de lo que son fibras. Las fibras dice que se definen como estructuras filamentosas que componen los tejidos orgánicos, vegetales, animales y minerales, así como los que han sido creados por el hombre de manera artificial y sintética. Entonces, como se describe anteriormente, bueno, lo que son fibras es todo lo que ha sido creado por el ser humano, por decirlo así, todo lo que ha utilizado tal vez químicos para poder ser creado. También encontramos las naturales, como lo son tal vez las de plantas de agave. Bueno, se clasifican en dos grupos las fibras, en las naturales y en las hechas por el hombre. Las naturales entra dentro de los grupos de lo que son tal vez ya como plantas, como mencioné anteriormente, como lo es el agave, como lo podría ser las fibras de las hojas de piña. Y encontramos las que son hechas por el hombre, que por el contrario de las naturales, estas se han utilizado métodos químicos y colorantes y demás sustancias para lograr crearlas. Son indicios de gran importancia. Las fibras son indicios de gran importancia, claro que sí, ya que con estas se ayuda a un estudio de dónde puede provenir esa fibra. Tal vez se le estudia lo que es el color, la textura, entonces se logra determinar tal vez a quién pudo pertenecer o encontrar tal vez algún otro elemento que haya quedado sobre esa fibra. Para el levantamiento y embalaje de las fibras, se hace un correcto levantamiento y embalaje. Es necesario seguir una serie de pasos. Bueno, para lo que es el levantamiento se debe utilizar igual pinzas de goma, se utilizan guantes y no se deben de hacer ningún corte ni se debe recolectar con cinta ya que los pueden destruir. Para el correcto embalaje se deben de ir dentro de sobres de papel y con el color de acuerdo a la fibra para evitar que éstas se puedan extraviar. Se divide en dos fases, en la fase preliminar y en la fase confirmatoria. En lo que es la fase preliminar se determina el origen de la fibra, si es de origen natural o artificial, y se comprueba si es microscópico. Se comprueba el microscopio de solubilidad y coloración. Y en la fase confirmatoria se utilizan varias pruebas como la determinación del punto de fusión, el índice de refracción y cortes transversales. Encontramos, bueno, dos comparaciones que podrían ser para fibras y elementos pilosos. Podemos encontrar en una escena del crimen en donde se hace un asesinato que se puede encontrar cabellos de otra persona, que lo que podría comprometerlo para estudiarlo y todo. Y encontramos en lo que podría ser fibras, tal vez el robo de una vivienda, que pueden quedar pegados en un vidrio o en alguna parte puede quedar alguna fibra de la ropa que utilizó. Entonces eso sería todo de parte de lo que es fibras y elementos pilosos, la tricología forense. Muchas gracias.